Amigos, gracias por continuar con nosotros. Ese que veían ahí es el video más reciente de Shakira. Uy, que cuánto ha dado de hablar durante el día de hoy. Hasta ayer tarde llevaba unos 28 millones de vistas el video y así ha seguido corriendo. Con quien voy a conversar ahora, ojalá que podamos hacer un pequeño análisis de lo que pudiera estar mostrando esta que es la ídolo de muchísimas personas, Shakira, luego de su separación de Piqué, ¿no? Y lo que ha venido mostrando en una serie de canciones. En este momento le doy la bienvenida a la doctora Alexandra Iches, médico psiquiatra. Bienvenido, doctora. Muchísimas gracias. Yo súper encantada de estar aquí contigo y obvio un refresh tan montado en la actualidad como lo que es una canción. Cualquiera pensaría, wow, con tantos temas serios de qué hablar, de salud mental, de psiquiatría, irse a prestarle atención a la canción de Shakira. Bueno, lo que pasa es que imperiosamente está ocurriendo un fenómeno, que es el fenómeno de la distracción y en donde lo urgente desplaza lo importante. Aquí realmente la población no está centrada en los temas que debería de interesarle, pero no la población dominicana, sino la población mundial, y está cargada de distractores. Todo esto son distractores, pero al final que refleja también cómo está la salud mental hasta de los artistas. No, y creo que viéndola como una figura pública, que como bien decía yo, es una persona que a quienes muchos siguen, ¿no? ¿Hay alguna interpretación que podamos dar de cómo ella ha sacado en una serie de canciones, pues lo que aparentemente ha sido, cómo le ha afectado esta separación de Piqué? Bueno, la forma en que una separación afecta a alguien, eso es algo netamente individual y todavía quien lo padece, lo quiere expresar, nunca lo expresa de la forma que es porque filtra lo que son sus emociones. Ahora bien, nadie quien ha tenido una relación, lo primero es medianamente larga como la que ella ha tenido, y haber terminado de una forma abrupta, sin ese periodo intermedio en donde tú le vas dando chance a que puedan existir conflictos, pues entonces es un balde de agua fría. Primero, cuando tú terminas una relación, tú pasas por lo que es un duelo. Claro. Un duelo y luego un trastorno adaptativo porque tú tienes que encaminar nueva vez tu vida a cada una de esas acciones totalmente diferente a no compartir una vida con esta persona. Pero, el detalle está que estamos en un mundo totalmente globalizado, donde nada es oculto, donde todo llega en un segundo a todas partes del mundo y quizás quisieran sacarle a esto una ventaja, pero yo me hago muchas preguntas. A ver. Yo me quedo con que también de verdad ella pudiera estar con estar exponiendo lo que son intimidades propias, va a pasar de víctima a victimaria, porque al final la otra parte es alguien que se ha quedado totalmente en silencio frente a algunas cosas y ella ha sido la que ha tenido la iniciativa con sus canciones, aunque sea, de hacerle frente o de reprochar condiciones. Sin embargo, no la deja tan bien parada al final porque estas son cosas que traen discusiones mediáticas que no son sanas al final y más cuando hay niños. ¿No existiría la posibilidad de que ella le esté sacando mero provecho económico a esto y que no le esté afectando tanto directamente, digamos, este tema? Yo soy de las que opina que aunque tú seas una persona pública y veas la oportunidad de sacar recursos económicos, tú tienes que aprender a discernir qué tú quieres capitalizar en la vida. Porque cuando tú te quedas sola en tu habitación, ¿qué pudieras estar sintiendo? ¿Cuáles emociones, cuáles frustraciones tú pudieras estar manejando? Y hasta dónde realmente esto te puede llevar. Y aparte de eso, le estaría ahuyentando un sinnúmero de pretendientes que ella pudiera tener, porque al final, si en cada relación que ella pudiera tener y terminar va a ocurrir esto, ¿qué masculino se le va a querer acercar? Porque dirá, no, Caramba. esto, estamos mal. Definitivamente. Doctora, permítame entonces ahora que cambiemos un poquito de tema y vengamos pues aquí al patio. El día de ayer yo compartía con nuestra audiencia algunos datos pues que recogía un reportaje bastante interesante del Listín Diario que da cuenta de que de los 1.500 reclusos que hay en la cárcel de Baní, hay al menos unos 23 con padecimientos mentales y que en el penal de mujeres hay 8 con padecimientos mentales. Los médicos del equipo de salud que atienden pues a estos reclusos explican que quizá muchos de estos pudieran ser de los que estuvieron internos en el Hospital Psiquiátrico Padre Villini y que luego del cierre del Padre Villini, pues los familiares prefieren buscar alguna manera de tenerlos
presos en lugar de en casa. ¿Esto qué pudiera significar para una persona con padecimiento mental diagnosticado, ¿no? Tenerlo preso en una cárcel. Se dan varias aristas. Lo primero es que la ley no contempla que porque tú tengas una enfermedad mental te tengan que tener preso. No. Es muy probable que esas personas que tienen una alteración o una enfermedad mental también hayan incurrido en algún tema delictivo, Claro. y por consiguiente se le da un poco más de peso, en este caso, a lo que al fenómeno, se importantice más la parte delictiva. Pero resulta que en su momento yo he sido de las que ha abogado y le he hecho llamados directos a la Procuraduría de que en realidad en las estancias penitenciarias y en las cárceles deberían de existir pabellones psiquiátricos forenses, que son aquellos que están destinados para aquellas personas que han tenido o tienen un padecimiento de salud mental activo y que han tenido una implicación legal. El detalle está, y bien sabemos, que se ligan los mansos con los cimarrones. Las personas en un penal donde nosotros no tenemos esos pabellones específicos para darle atención y su tratamiento, medicación y probablemente su rehabilitación, están ligados con los demás. Entonces, por consiguiente, al contrario, resultan ser un poco vulnerables frente a los otros porque tienen una condición de salud en desventaja. Es muy penoso que eso esté ocurriendo y se van a ver mucho más casos de una forma no negativa, lo digo, sino como una anticipación a lo que nosotros, los especialistas en salud mental, sabemos que va a ocurrir por muchas circunstancias. Lo primero es que ha habido un repunte de lo que es el diagnóstico y la manifestación de las enfermedades mentales posterior a la pandemia. Ya nosotros teníamos unos números específicos, pero ahora estamos un poco más abocados. Segundo, tenemos como desventaja el dispare del uso y abuso de sustancias psicoactivas que hacen imperiosamente que aquella persona que podía tener una condición dormida o una predisposición a desarrollar un trastorno psiquiátrico debute. Y de por sí, las adicciones son una enfermedad. Entonces, ¿esto guarda el tema del incremento del consumo de sustancias, guarda alguna relación también con la pandemia y el efecto post-COVID? Claro que sí. Durante la pandemia se dispararon muchísimas dependencias, muchísimos usos, muchísimos abusos. Incluso, no sé si recuerdas que en el primer trimestre de la pandemia, posterior al llamado al confinamiento, existió una estadística mucho más alta de personas que fallecieron por el consumo de bebida adulterada que de COVID. Claro, totalmente. Que de COVID. Entonces, esto nos da un reflejo de cómo es la población dominicana con relación a la frecuencia y a la cantidad y al consumo. Nosotros tenemos una de las sociedades donde más tipo de uso, abuso y dependencia a sustancia hay. Alcohol, cigarrillo, ahora tenemos el tema del vapeo que se ha convertido en un dolor de cabeza para nosotros, y también ha entrado de moda, muy de moda, y que está pasando desapercibida lo que son las adicciones sin sustancias, que ahí entra la adicción a la tecnología, la ludopatía, la pornografía, las compras compulsivas. Entonces, todo eso pasa desapercibido, pero son adicciones. Y realmente hay una relación totalmente directa con lo que puede ser inclusive la manifestación delictiva. Habla del presupuesto de salud en general, no del de salud mental exclusivamente. Del de salud general. Entonces, ¿qué ocurre? Yo vi que para este 2023 nosotros tenemos un presupuesto de salud que está por encima de los 137.000 millones de pesos. Se entiende que si a nosotros, los de salud mental, nos corresponde, ¿verdad?, entre un 1 y un 4, estamos hablando que debe de ser entre 1.500 y 5.500 millones, que yo entiendo que se puede hacer mucho en un año. Claro. Cuando nosotros ahora mismo tenemos unas demandas totalmente disparadas y tenemos muchísimos contratiempos porque, como es bien sabido, y no estoy diciendo nada nuevo y no quiero tampoco que las cosas hay que decirlas como son, claro, doctora. Esta es la República de la Verdad. Y yo creo que yo estoy aquí por esto. Yo estoy aquí y tengo años diciendo lo mismo, porque aunque ahora con el tema de las redes se difunde más el mensaje, todo el que me conoce a mí sabe que yo tengo más de 10 años acudiendo a médicos y abogando por lo mismo. Claro. Abogando por lo mismo. Nosotros en realidad necesitamos que haya una cobertura por las ARS justa con relación
a lo que son los servicios de salud mental, que haya una incorporación o una extensión de lo que son los fármacos en el listado de medicamentos esenciales, en el programa de alto costo, porque realmente un tratamiento, por simple que sea en salud mental, está por encima de la mitad de un salario mínimo. Tú tienes un niño con déficit de atención e hiperactividad y la medicación que tú le tienes que dar, si el niño hay que medicarlo, sin terapia, solamente el fármaco, está por encima de los 7,000 pesos. Esto que usted está diciendo, doctora, yo, para decirlo en palabras propias, es casi como que la salud mental es la cenicienta de la salud. Es la cenicienta y es de las más costosas. Permítame que nos vayamos a una pausa para el regreso continuar con este tema y sobre todo porque mañana celebramos el Día de la Depresión y hay muchísimo que hablar también en ese sentido. Amigos, gracias por continuar con nosotros. Seguimos la conversación con la doctora médico psiquiatra Alexandra Iches. Doctora, y hemos estado aquí haciendo, hasta sin querer diría yo, porque iniciamos con otro giro, hemos estado haciendo un análisis, ¿no?, de las políticas públicas y de cómo funciona la salud mental en el sistema público. Hablemos un poquito ahora, usted citaba ahí pues lo que manda la OPS y la OMS pues en materia de presupuesto, lo que debería destinarse para salud mental. Yo le he dado seguimiento desde el año pasado a la denuncia que ha venido haciendo el anterior director del Departamento de Salud Mental, el doctor Almanzar, con relación a lo que estipula el Plan Nacional de Salud Mental, que creo que data del 2019, y que según él pues no se está ejecutando como debería. Él considera incluso que hasta se han perdido logros que teníamos en materia de salud mental en el país. Desde su experiencia, ¿usted qué opina, ¿no?, de lo que está pasando? Tenemos que hacer una aclaración para que la población entienda un poco de que existen, en este caso, dos órganos totalmente diferentes. Uno es el MISPA o el Ministerio de Salud Pública, sí, y otro es el Servicio Nacional de Salud. Que el Servicio Nacional de Salud, digamos, es el que gerencia los hospitales. El que ejecuta, ¿no? exactamente, el que es ejecutor. Sin embargo, el Ministerio de Salud Pública, cuando el doctor Almanzar se refiere a eso, es más que nada porque se hacen unas estrategias que van muy acompañadas de los lineamientos de la OPS y de la OMS. A ver, disculpe que la interrumpa, porque el Departamento de Salud Mental pertenece al Ministerio de Salud Pública. Hay un Departamento de Salud Mental del Ministerio de Salud Pública y hay un Departamento de Salud Mental del Servicio Nacional de Salud. Son dos cosas totalmente diferentes. Y cuando el doctor Almanzar hacía esa especificación se refiere porque se hacen proyectos muy de la mano con lo que son los intereses a nivel mundial. O sea, todo lo referente a salud mental tienen que ir como en una misma dirección. Cuando él especifica, y ciertamente es así, de que se han perdido algunos logros hasta en ese momento, el Ministerio de Salud Pública funge como organismo creador, es quien crea, es quien valida, es quien hace que se creen y estén las políticas públicas para que el órgano ejecutor pues entonces las establezca. Cuando no están esos lineamientos bien especificados, obvio, la otra parte se queda como a la expectativa y a la espera de qué es lo que tengo que hacer. Sin embargo, podemos decir lo siguiente: todas esas políticas públicas que se plasmaron en su debido momento siempre tienen que tener lo que es una revisión y una actualización porque los tiempos cambian. De hecho, frente a este evento mundial que tuvimos, que fue el tema de la pandemia, todas las políticas a nivel de salud mental, a nivel mundial, han sido modificadas porque ha habido una demanda mucho más creciente de lo que son estos servicios y se necesita otra intervención. Te puedo decir cosas tan puntuales como que el lunes o martes salió publicado en el New York Times que solamente la ciudad de Nueva York está dedicando 1,000 millones a salud mental para el 2023. La ciudad, que debe tener más o menos 10 millones de habitantes, solo la ciudad, no el estado. No el estado, solamente la ciudad de Nueva York está disponiendo de 1,000 millones, de 1 billón, para tratar la salud mental. Entonces nosotros tenemos que hacer frente a esto y sentarnos en la mesa para que se nos dé la oportunidad, porque al final y al cabo una población sin salud mental no va para ningún lado. Yo hago en ocasiones ejemplos que pueden resultar para quien me escucha parcos y quizás un poco tosco, pero ¿qué hay de diferencia con yo tener un cáncer y tener una condición de salud mental? Gracias a Dios hay muchísimas competencias de otras especialidades que están incluidas en alto costo, porque la estigmatización por parte incluso de lo que son nuestras autoridades de incluir
una parte tan importante de la salud como la salud mental en lo que son todos los programas de grandes beneficios y de grandes aportes, incluso a nivel, a nivel internacional. Hay muchísimos programas que pueden ser llevados y que nosotros podemos recibir esos beneficios para nuestra población. Sobre todo con el momento que estamos viviendo, según lo que es usted muy misma caótico. describe. Doctora, hemos llegado a la parte final del programa, pero quisiera que usted dejara un mensaje o que hiciera un llamado a nuestra audiencia a propósito de que mañana celebramos el Día de la Depresión. ¿Qué podemos decir sobre eso? Que dicho sea de paso, la depresión actualmente es la enfermedad que causa más discapacidad a nivel mundial y más carga económica global. ¿Cómo es eso? Está descrita como la enfermedad del siglo. ¿Por qué? Porque por cada paciente que está diagnosticado con una depresión, de 5 a 9 personas a su alrededor tiene un impacto directo, y la depresión empobrece y hace inclusive que llegue a situaciones tan extremas como de hacer valorar a la persona que lo padece en algún momento no querer vivir y hacer algo que vaya en contra de su vida. ¿Qué tiene más precio en este mundo que la vida? Pues nada. Y además tiene una carga de sufrimiento bastante alta. Decirle a la población que las enfermedades mentales son igual a cualquier otra, que no tengan ningún temor en acercarse, que traten de buscar ayuda, que no sientan vergüenza y que mucho menos traten de poner, como decimos, una sábana a aquello que ustedes estén sintiendo. Busquen ayuda. Yo sé que quizás algunos pudieran estar diciendo que es difícil o que no tienen los medios, pero nuestros hospitales, aunque hace falta mucho más recursos, nuestros hospitales tienen algunos servicios de salud mental, servicios, departamento de psicología, y es hora de que nosotros asumamos la salud mental como una responsabilidad personal y social. A mí particularmente me parece que a nivel social, a nivel general y particularmente en las familias, les restamos valor a lo que significa la depresión. Incluso nosotros pudiéramos tener algún pariente, qué sé yo, mostrando síntomas claros de depresión y preferimos quizá meter eso bajo la alfombra. Que no digan, que pongan de su parte, ni saquen de abajo, ni que tú puedes, ni que tú eres una mujer empoderada y que tú eres un hombre fuerte, sino que busquen ayuda. Muchísimas gracias, doctora. Más claro no lo ha podido decir para que la audiencia de República de la Verdad lo entienda. Muchísimas gracias por estar con nosotros. A las órdenes. Amigos, a ustedes gracias por acompañarnos en este día. Será hasta la próxima.